Eh, los misioneros, este año estamos celebrando los 70 años de la misión, y estoy leyendo el libro Érase una vez en la montaña, y narran cómo fue la compra de la finca El Carmelo. Y entre las cosas que llevaban en primer lugar era un lugar que definitivamente tuviese buena agua, porque en esa época no había los acueductos que ya hay, por ejemplo, en ese pueblo cerca de la finca. Y lograron encontrar una finca que se llama El Carmelo, donde exactamente en medio de la montaña hay un manantial de agua, que eso hace 70 años y todavía está fluyendo agua. Ahora se le hizo una especie de una alberca, se recupera esa agua y se canaliza para toda la finca. También está el agua del acueducto del pueblo. Pero, ¿qué tan importante es el agua? Pero más el agua viva. Y esta mañana vamos a hablar acerca de esa agua viva a la cual Dios nos invita a beber. El problema de nosotros los seres humanos es que a veces ante los ofrecimientos de Dios nosotros dejamos a un lado la fuente de agua viva, los manantiales, y cavamos cisternas rotas que no retienen el agua. Entonces Luchito nos va a ayudar con algunas diapositivas, y ahí miramos primero la diferencia visual que vemos allí real entre lo que en el pueblo de Israel era una fuente o un manantial de agua viva y lo que era una cisterna. La de la derecha de ustedes está una cisterna de esa época en la cual el agua se echaba, pero no duraba mucho tiempo, sino que a veces se dañaba o a veces no era retenida porque tenía muchas filtraciones. En cambio, un manantial como el que está del otro lado es un manantial que constantemente está fluyendo agua. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel y lo llevó a la tierra de Egipto, la siguiente dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 8, versículos 6 al 10: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. ¿Tierra de qué? De arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en las vegas, en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado, que te habrá dado. Ese siempre ha sido el deseo de Dios, y era el deseo de Dios para el pueblo de Israel, que lo iba a llevar a una tierra donde iba a haber abundancia. ¿Cuántos de nosotros no anhelamos una tierra como esa? Por ejemplo, Colombia es una tierra bendecida por Dios. Es una tierra donde tiene 2 océanos, donde hay minas, donde hay diferentes minerales, buena agua, toda una cantidad de cosas que tenemos, pero hemos dañado, hemos maltratado lo que Dios nos ha dado. Dios siempre ha pensado en darnos lo mejor a nosotros. Dios siempre nos ha invitado, como invitó al pueblo de Israel, como le decía, te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Y aquí hace una descripción, una tierra
donde hay fuentes y fuentes de manantiales, donde el agua siempre está fluyendo y donde el agua siempre es fresca y donde el agua siempre es agradable al gusto. Pero, Luchito, ¿qué pasa con la siguiente queja de Dios? El versículo anterior es el ideal de lo que Dios quiere. Pero miren, aquí hay una confesión de parte de Dios, una declaración de parte de Dios a ese pueblo a través del profeta Jeremías. Y os introduje en tierra de ¿qué? De abundancia, para que comience su fruto y su bien. Pero ¿qué hizo el pueblo? Pero entraste y contaminaste mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Y los profetas en nombre de Baal y anduvieron tras lo que no aprovechan. ¿Qué cosa que Dios tenga que decir eso de un pueblo al cual lo había llamado para que viviese en prosperidad y bendición? Usted podría decir, pastor, eso fue para el pueblo de Israel, y es cierto. Pero siempre la intención de Dios ha sido de que nosotros los seres humanos disfrutemos lo mejor y que tengamos una buena relación con Él. Y eso es lo más importante, una buena relación con Dios, para poder tener una buena relación con los demás. Los introduje en tierra de abundancia. Pero los líderes religiosos, sacerdotes, los escribas, los que manejaban la ley, los pastores, los profetas, no reconocían a Dios, sino que más bien se volvieron en nombre de Baal. Sigamos leyendo. Y luego va afirmando un poco más la declaración. Versículo 11. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Miren la pregunta que hace Dios. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, siendo ellos paganos, siendo idólatras, ellos no cambiaron sus dioses, fueron leales a sus dioses. Sin embargo, ustedes, le dice al pueblo, el pueblo ha trocado. Otra traducción por la palabra trocado puede ser ha cambiado su gloria por lo que no aprovecha. Espantados, cielos, sobre esto y horrorizados, desolados en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Primero, ¿cuál fue el mal? Me dejaron a mí. Y él dice que soy fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Hay cisternas que aparentemente son muy hermosas. Hay cisternas que externamente se ven muy llamativas. Yo fui a una finca donde tenían una piscina muy bonita, o sea, en la parte externa cuando usted entraba sobresalía la piscina, pero cuando nunca la habían terminado, o sea, por dentro no estaba con los acabados, había partes con ladrillo, otras partes con tierra y bastante deteriorada, o sea que no cumplía la función para la cual había sido creada, de retener el agua para que la gente disfrutara. Dios dice, dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas
rotas que no retienen el agua. Pregunto, ¿acaso nosotros en alguna manera no hemos también causado ese dolor a Dios, habiendo dejado a Él, que es la fuente de agua viva, y hemos cavado para nosotros cisternas muy atractivas que no retienen el agua? La siguiente, por favor. ¿Por qué? La pregunta que surge de los textos. ¿Por qué se contaminó la tierra? La tierra se contaminó porque los sacerdotes no buscaron a Dios, cuya función era de buscar a Dios y poner al pueblo delante de Dios. Los maestros no le conocieron, no conocieron a Dios. No estaban dispuestos a obedecer ni a entender la ley de Dios. Los pastores, se rebelaron con B larga, los pastores se rebelaron contra Dios. Los profetas, en vez de profetizar en nombre de Dios, profetizaron en nombre de Baal. Todos, tanto los sacerdotes, los maestros, los pastores y los profetas, anduvieron tras lo que no aprovecha, e incluyendo también al pueblo. El pueblo cambió la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Mucha gente hoy en día ha cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovecha. Si usted sale a la calle a preguntar a las personas si creen en Dios, y la persona dice, sí creo en Dios, yo amo a Dios, pero no le dan la gloria a Dios. Cambian la gloria de Dios por lo que no aprovechan. En estos días estaba escuchando a alguien, director de una de las danzas del carnaval, donde decía que la danza del garabato tiene unos principios bíblicos. Y como principios bíblicos hay que sacarle el mayor provecho en lo que tiene que ver con la muerte y la resurrección. Y daba toda una disertación y una explicación, o sea, para justificar la práctica de esa danza. Han cambiado la gloria de Dios por lo que no aprovechan. Dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí y han creado para sí cisternas que no retienen el agua. No solamente es un problema dejar a Dios, ya en sí ese es un problema, pero se le agrega otro, que es sustitutos para los propósitos, para los caminos, para nuestra relación con Dios. No simplemente es dejar la relación con Dios, sino que ponemos en lugar de Dios otras cosas. Ya puede cerrar por el momento, gracias. Dios le creó a usted y me creó a mí con un vacío que solamente Él puede llenar. Dice un pensador que en el corazón del hombre hay un vacío que solamente la medida de Dios lo puede llenar. Pero el hombre trata de llenar ese vacío con otras cosas. Dios es como el pozo que desde las entrañas de la tierra fluye agua fresca y que puede llenarnos totalmente y satisfacer totalmente nuestra vida. La vida es una persona, la vida es Dios. En el libro de Deuteronomio dice que Jehová es tu vida. Jehová tu Dios es tu vida. Jesús dijo, yo soy la vida. Usted y yo muchas veces en el pasado hemos cometido dos pecados. Y puede ser que en el presente también.
Lo dejamos a Él, fuente de agua viva, y tratamos de encontrar sustitutos, cisternas rotas que no retienen el agua. Lo trágico de esto es que esas otras fuentes dan una vida, o dan un placer, o dan una satisfacción temporal. Sí dan, ¿cierto? No se puede decir que no dan placer. Sí dan placer, dan satisfacción, pero es algo temporal. En cambio, la fuente, el manantial, está fluyendo constantemente. Las cisternas rotas a veces retienen agua, y esa agua es de muchos días, y el agua de muchos días se pudre, se llena de bacterias, se daña, pero al comienzo son muy atractivas y calman en cierto modo la sed o la necesidad que la persona tiene. Pero estamos hablando de lo que Dios quiere ofrecernos a nosotros. Dios quiere ofrecernos a nosotros una vida plena, y esa vida plena está en tener una comunión con Dios constantemente. Ustedes han leído la historia de Jesús y la mujer samaritana. Algunos han dicho que ese es un tratado para no hacer discriminación, de cómo manejar los prejuicios raciales, pero la historia, más allá de que esto sea verdad, relata que una ocasión Jesús iba viajando a través de Samaria y se detuvo a descansar en un pozo, del pozo de Jacob. Ese pozo que yo les leí esta mañana en el devocional, en la introducción, en Génesis 26, donde Isaac heredó un pozo de su padre Abraham, y ese pozo también lo heredó Jacob. Y ya desde los tiempos de Abraham a los tiempos de Jesús han pasado más o menos 2000 años, y todavía ese pozo estaba dando agua. Allí, en ese pozo cerca de la ciudad de Sicar, allí viene una mujer a sacar agua. Una mujer viene a sacar el agua, y Jesús sabía, como Dios, que esa mujer había tratado de encontrar la plenitud en sustitutos de Dios. Y se inicia una conversación acerca del agua de vida. Pero miren ustedes cómo esta mujer había sustituido a Dios por dos cosas. Vamos a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 10. Ese sí no se lo puse en el retrato para la producción a Biblia. Cuatro 10. Evangelio según San Juan. Jesús respondiendo le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Versículo 10, capítulo 4 de Juan 10. El versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y no le agregó: y nosotros también. Respondió Jesús, les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, de este pozo, del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El agua, la fuente
que es Dios, no solamente calma la sed en lo temporal de la vida, sino que tiene efectos y trascendencia eterna. Salta para vida eterna. Esta mujer había sustituido a Dios por dos cosas. Más adelante las vamos a ver. Y la primera es en el versículo 16. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Este versículo se lo mandó un señor a alguien que se iba a casar, una pareja, un Marconi le mandó. Era primera de Juan, capítulo 4, versículo 18, pero le dan Marconi, no puso primera de Juan 4, 18, que dice, porque el amor echa fuera el temor, sino que le mandó pues, y le dijo a la novia ya, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tiene no es tu marido. Esto ha dicho con verdad, tremenda equivocación. Pero con esta mujer no se había equivocado Jesús. Definitivamente esa mujer había tenido 5 maridos. Y el que tenía ahora no era su marido. Esa mujer trató de encontrar y llenar el vacío que había en su corazón, que había en su vida, en un ser humano, encontrando un ser humano que llenara sus satisfacciones. Y sabe que llenar el vacío de una mujer o llenar el vacío de un hombre es una empresa demasiado grande para cualquier ser humano. Cuando un esposo no llenó sus satisfacciones, no satisfizo sus necesidades más profundas, buscó otro. Y el siguiente tampoco. Cuando llegó a encontrarse con Jesús ya iba en la 6ª relación fuera del matrimonio. Estaba buscando el amor en el lugar equivocado. Muchos seres humanos buscan satisfacer sus necesidades más profundas, la necesidad de afecto, de amor en los seres humanos. Y los seres humanos nunca podemos dar y llenar la medida y la satisfacción plena que nosotros los seres humanos necesitamos. Es por eso que las personas pueden llegar a convertirse en unos sustitutos de Dios. Las personas pueden convertirse en una cisterna rota, que retienen el agua, pero la retienen por poco tiempo. Jesús le dijo: el que bebiere del agua que yo le doy jamás podrá tener sed. La importancia de tener una buena relación primero con Dios. A veces pretendemos tener buenas relaciones en el hogar, en el matrimonio, entre nosotros mismos como iglesia, sin tener una buena relación con Dios. Y cuando emprendemos esa tarea de tratar de buscar y llenar los vacíos y las necesidades que nosotros tenemos en otras personas, nos estrellamos y tenemos unas dificultades bastante difíciles. Jesús es el agua de vida. Jesús es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Pero no solamente esta mujer había puesto como sustituto los hombres, sino que también esta mujer habló acerca de la adoración. Entabló una conversación con Jesús pensando en la adoración. Y miren lo que dice el 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene
cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoraréis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Noten que la pregunta no era Dios. ¿Quién es Dios? A ella le preocupaba el lugar geográfico donde se iba a adorar. Esa era su gran preocupación. Y hoy, para muchas personas, de pronto la gran preocupación es: no, yo voy a tal lugar. Tú tienes comunión con Dios, tú amas a Dios. No, sí, yo voy a tal lugar. Y lo hago todos los días, o todos los domingos, o el miércoles de ceniza, o tal fecha, Semana Santa. Y se enfocan en el lugar geográfico. Están preocupados por las cosas eternas. Para ella, para esta mujer, obviamente, lo que en su entender, adorar a Dios era una lista de actividades religiosas. La adoración no hacía parte vital de su relación con Dios, sino para ella lo importante era el ir a determinado lugar. Por eso Jesús, y miren que ya se va también a la tradición, nuestros padres adoraron en este monte. Ustedes dicen que allá en Jerusalén. Jesús le dice: ni en este monte, ni allá en Jerusalén. Es necesario que seamos unos verdaderos adoradores, que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Saben que a veces una cisterna rota puede ser la religiosidad. Nos enfocamos tanto en la religiosidad y conocemos todos los aspectos rutinarios de la religiosidad, pero Dios no aparece en ninguna parte, sino simplemente hechos rituales a los cuales nosotros nos apegamos. Pero la relación con Dios va más allá de meras actividades religiosas. Va de un corazón que adora a Dios en espíritu y en verdad. La tradición, la actividad religiosa pueden llegar a ser unos sustitutos en la relación con Dios. Podemos cambiar la relación vital con Dios por un conjunto de actividades religiosas. Y no es tan mala las actividades religiosas. El problema es cuando dejamos a Dios y nos enfocamos en las actividades religiosas. Hay muchos hoy en día que han dejado la fuente de agua viva y practican una religión, llámese protestante, llámese católica, llámese como se llame, evangélica, practican una religión. Pero Dios nos llama a practicar una relación con Dios. Esta sorpresa de esta mujer al declararle Jesús sus dos amores, donde había puesto su confianza, en los hombres y en la parte religiosa. Para muchos no estamos distantes de poder caer sutilmente en esta actitud que cayó la mujer samaritana. Dios es un Dios que quiere que lo adoremos en espíritu y en verdad. Ahora, no crea que usted no es vulnerable. Usted puede decir: no, eso le pasó al pueblo de Israel, eso le pasó a la mujer samaritana, porque no venía a la iglesia bíblica Koinonia. Si ella hubiera venido a la iglesia bíblica Koinonia, hubiera conocido lo que es una verdadera relación con Dios. No crea.
somos vulnerables. En el momento en que usted y yo nos apoyamos en algo, en vez de estar apoyándonos en Dios, estamos cavando para nosotros cisternas rotas. Y estamos cayendo en idolatría. Porque un ídolo es todo aquello que ponemos en lugar de Dios, que reemplaza a Dios. No necesariamente tiene que ser una imagen que usted ponga en su casa. Las escrituras hablan de los ídolos del corazón. El libro de Ezequiel, capítulo 14, versículos 3 y el versículo 6 dice, no está ahí, no me mire mucho, que estos hombres han erigido sus ídolos en sus corazones, han puesto delante de sus rostros aquellos que les hace caer en la iniquidad. Por tanto, di a la casa de Israel que así ha dicho Jehová el Señor: arrepentíos y volveos de vuestros ídolos, apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14, versículos 3 y 6. Los hombres se habían hecho ídolos en sus corazones. Cuando adoptaron ídolos en sus corazones, abandonaron a Dios y empezaron a cambiar ya la disposición de su corazón. En la Biblia siempre hay como un plan de conquista, de reconquista de Dios hacia el ser humano. Dios a conquistar al hombre, al ser humano, y el ser humano a evadir la conquista de Dios. Por eso la tristeza de Dios en Jeremías capítulo 2. No se ha hecho esto en ninguna parte. Ni los paganos han hecho esto. Y ustedes me han cambiado a mí y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. A veces nosotros nos enfocamos tanto en nosotros mismos que nosotros mismos podemos llegar a ser un ídolo en nuestro corazón. A veces pensamos en ídolos externos, pero un ídolo del corazón puede ser nuestro propio orgullo. Y nos convertimos en primero yo, segundo yo, tercero yo, y encima de mí el sombrero. Dice la Biblia: maldito el hombre que confía en el hombre, aquel cuyo corazón se apoya en lo humano, porque nosotros los humanos somos impredecibles. Por eso siempre la orientación en el libro de Hebreos es: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero no solamente son los hombres a los cuales nosotros ponemos la confianza, no solamente son las mujeres, no solamente son la religiosidad, también puede ser la sexualidad, la inmoralidad sexual, la impureza, la avaricia. Pueden ser actos aislados, pero también pueden ser prácticas regulares o un molde de vida en lo cual hemos puesto ya nuestro corazón. Ya, o puede ser también la telenovela. Ya no tenemos el mismo tiempo para meditar en las Sagradas Escrituras porque estamos sintonizados con tal hora a tal hora. ¿A qué hora van, hermanos y hermanas? Hermanos y hermanas, ya acabó, la media Usted era papillano. están actualizados. Está pillado. O los reality, cosas así, en la cual, ahora, son cosas que a veces en sí no son malas, no son pecaminosas, pero traen unos mensajes, traen una carga que no edifica
y no produce paz y no llena ni satisface las necesidades que nosotros los seres humanos, los cristianos, necesitamos. Dios es un Dios que dice: dos males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí y han cavado para sí cisternas rotas. Lo trágico de esto es que nadie puede servir a dos señores. Porque dice Jesús: o aborrecerá al uno o amará al otro. O se dedicará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Ese era el caso específico que Jesús estaba hablando, que pueden llegar a ser también un Dios. El que me ama a mí debe aborrecer el pecado. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Que nuestros hijos, nuestra esposa, pueden llegar a ser también ídolos en nuestro corazón. La suegra puede ser un ídolo en nuestro corazón. Ponemos nuestra confianza en vez de Dios en el consejo que esta persona nos pueda dar, la orientación que esta persona nos pueda dar. Ya no buscamos a Dios, sino buscamos a la persona. Dependemos de la persona y no dependemos de Dios. ¿Se ha llegado usted a preguntar por qué Dios es un Dios que es celoso de su gloria? ¿Por qué Dios quiere que Él reciba todo el honor y toda la gloria? Porque dice la Biblia que hemos sido creados para su gloria. Pero tristemente, nosotros muchas veces dejamos a Dios y nos enfocamos en cosas que sustituyen a Dios. Y empezamos a buscar nuestros recursos en Dios. Empezamos a buscar los propósitos de la vida fuera de Dios. A buscar otros caminos que no son los caminos de Dios. Y esa es la tragedia más grande de la humanidad. En que como iglesia, como personas, como familias, estamos llenas de sustitutos de Dios. Por ejemplo, hay personas que el devocional diario, ya no tienen un devocional diario con Dios, sino que ya eso lo ha reemplazado un libro, por muy bueno que sea. Y puede ser por un autor cristiano muy bueno, pero cuando ese libro ocupa el lugar que debe ocupar la palabra de Dios, eso se llega a convertir en un sustituto de lo que yo necesito para los propósitos y los caminos de mi vida, para caminar y vivir para Dios. O también a veces hemos reemplazado nuestra relación con Dios por el trabajo. No, es que no tengo tiempo. Es que mi jefe es esto, es que mi jefe lo otro y aquello. Es que, y siempre tenemos. O también las actividades religiosas, las tradiciones, los edificios, la publicidad, los programas, las relaciones con otras, o con otros, o por las cosas del mundo. Sustituimos a Dios. Estamos viviendo tiempos peligrosos, en los cuales nosotros como creyentes, nosotros no estamos ajenos ni exentos de caer en la idolatría del corazón, en sustituir a Dios, nuestra relación con Dios, por cosas que no edifican. Yo quiero que abran su Biblia una vez más en el libro de Deuteronomio, capítulo 8.
Vamos a leer los versículos 11, el 14 y el 17. Deuteronomio 8, versículo 11. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate. Versículo 14. Y se enorgullezca tu corazón y te olvide de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Versículo 17. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Noten ustedes allí, al pueblo de Israel hubo cosas que lo llevaron a olvidarse de Dios. Lo que para él era una bendición, el tener una tierra que fluía leche y miel, se convierte en un problema para él, porque se olvidó que fue Dios el que lo sacó y Dios el que lo llevó allá. Y no solamente eso, sino que allá en la tierra la contaminaron. Y era una tierra que Dios le había dado para que fuese de bendición y de abundancia. Ellos la contaminaron. A veces el éxito, la prosperidad puede ser un ídolo en nuestro corazón. Y entonces ya no nos acordamos cuando estábamos en la mala. Entonces ya llegamos, cuando ya tenemos y Dios nos ha prosperado, entonces decimos, es que eso es por el esfuerzo, es por la sabiduría que yo tengo, la habilidad. Yo sé dónde pongo el ojo. Y yo esto por acá. Y pensamos que es por nosotros. Y Dios le está diciendo eso al pueblo. Miren, cuando lleguen allá, no se vayan a olvidar que fue Dios el que lo sacó. Ahora, está bien que Dios nos da la sabiduría para obtener riqueza. Pero el Señor dijo: mirad, guardaos de toda codicia, porque la vida de uno no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Más bien los bienes deben ser unos medios de bendecir a otras personas y bendecir la obra de Dios. Ahora, las cosas materiales no son los únicos sustitutos de Dios, sino que hay muchas cosas que sustituyen nuestra relación con Dios. A veces estamos adorando a Dios y de pronto tenemos las manos levantadas, pero su mente y su corazón están en otro lado. Está allí el padre aparentemente cantando, pero ¿cómo voy a resolver el negocio mañana? ¿Cómo es que voy a plantearle este negocio a fulano de tal? O sea, nuestra mente y nuestro corazón están allá. Sustitutos para la presencia de Dios, sustitutos para los propósitos de Dios, sustitutos para los caminos de Dios. Recuerden lo que dijo Jesús: esa agua que está allí en el pozo de Jacob, le dijo Jesús a la mujer samaritana, el que beba de esa agua volverá a tener sed. Y por eso habían pasado 2000 años y la gente todavía seguía regresando diariamente en busca de esa agua. Pero el agua de la que Jesús estaba hablando de la mujer y de la que nos habla a nosotros es esa satisfacción espiritual que solamente encontramos en Dios. Que sea Dios nuestro motivo, que sea Dios nuestro propósito, que Dios sea nuestro camino, que Dios sea nuestra realidad en la vida, que podamos apuntarle a una buena relación con Dios, a una dependencia de Dios en todos los actos de nuestra vida. Y estando en una buena realidad, en una buena comunión con Dios, podemos tener una buena comunión con las personas que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos,
con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la fe, con los miembros del ministerio, los miembros del comité o del grupo familiar. Podemos tener buena comunión con ellos si tenemos una buena comunión con Dios. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Es un corazón que está enfocado en Dios? ¿Es un corazón que está buscando a Dios constantemente? Lucho, por favor, colócame la primera diapositiva. Quizás aquí hay aparatos ya que nos pueden hacer un electrocardiograma y ahí sabe más o menos cómo está el corazón y cómo ha estado el corazón, porque eso no solamente refleja el momento actual, sino que ha tenido problemas en el pasado. Y la palabra de Dios puede hacernos ese electro en esta mañana y saber cómo estamos. Si estamos como una fuente de agua viva o estamos como esa fuente rota, seca, árida. El deseo de Dios, Lucho, por favor, síguela. Ahí, ¿verdad? Dios siempre ha sido el deseo, y fue el deseo para Dios que su pueblo Israel introducirlo a una tierra buena, tierra de arroyos, tierra de fuentes y de manantiales, tierra de manantiales, de fuentes que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, de cebada, de vidas, de higueras y de ganado, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Y en la vida espiritual, Dios nos ha llamado para disfrutar la vida espiritual no en escasez, sino en abundancia. Dios quiere saciar nuestras necesidades más profundas. Dios conoce cuáles son las necesidades más profundas de nuestro ser. Y Él las puede satisfacer plenamente. Pero tenemos que volvernos a Él. Tenemos que enfocarnos en Él. Si usted le pregunta a cualquiera, ¿usted quiere ser una tierra donde fluye manantial? Usted, amén. ¿Usted quiere eso? Por acá, amén. Y podemos decirle amén a todo eso. Pero, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra disposición en el corazón? Cierra tus ojos en esta mañana. Y dile a Dios que el anhelo más profundo de tu corazón es Él. Y si hay ídolos que tú has puesto en lugar de Dios, allí donde estás, confiésalos a Dios. Y toma decisiones de poner a Dios como la fuente que va a satisfacer todas tus necesidades. La mujer samaritana encontró en Jesús la satisfacción plena para su vida. Y fue al pueblo y comunicó esa verdad que había encontrado quien satisfaciera sus necesidades más profundas. Y mucha gente de Samaria vinieron a Jesús.
Señor, hay tanta gente aquí en Barranquilla que van de un lado para otro, tratando de encontrar satisfacción a la vida en los placeres, en la rumba, en el licor. Pero después de una semana o después de 2 semanas se encuentran tristes, abatidos, sin dinero. Y con mayores problemas que los que tenían. Señor, nosotros que te hemos conocido a ti como la fuente de agua de vida. Perdónanos, Señor, las veces que como el pueblo de Israel te hemos dejado, nos hemos ido tras nuestro malvado corazón. Nos hemos enfocado en nuestros propios razonamientos, en nuestra propia sabiduría. Y hemos tratado de llenar ese vacío que tenemos en cosas, en personas, en actividades, en religiosidad. Perdónanos. Y esta mañana nosotros decidimos tomar de esa fuente. Esa fuente que salta para vida eterna. Nos apropiamos de esa verdad que dice que de su interior correrán ríos de agua viva. Hablando del Espíritu Santo que habían de recibir. Y nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Señor, estamos llamados a vivir una vida plena. Señor, nos volvemos hoy a ti, Señor, como individuos, como familia, como iglesia, para disfrutar de esa comunión verdadera e íntegra con los que te temen, con nosotros, Señor. Para que cuando hablemos de tu palabra, muchos, Señor, vengan y encuentren a través de nuestras invitaciones ese manantial de vida. Padre, gracias, porque nosotros somos unos manantiales y unos oasis en medio del desierto. Siempre hay agua nueva fluyendo dentro de nosotros, porque es el Espíritu Santo el que fluye en nosotros y a través de nosotros. Señor, gracias. Gracias por cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias, Señor, por haberte conocido. Y gracias por satisfacer los deseos más íntimos de nuestro corazón. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos ayude. Que Dios nos guíe a siempre ser una vida fructífera, porque eso es lo que Dios quiere, y que las personas que se acercan a nosotros vean en nosotros la diferencia, y la diferencia la marca Dios en nosotros y a través de nosotros. Que Dios nos guarde y a enfocarnos en Dios.